Hola, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Shiji Insights, el podcast de Shiji en castellano. En esta ocasión contamos con Juanjo Rodríguez. Él es el fundador y CEO de The Hotels Network, una empresa que empezó su andadura hace más de 10 años prácticamente, con una oferta muy vinculada a todo lo que es la venta directa del hotel, de lo que ya hablaremos un poquito ahora y de la evolución de los productos en estos 10 años, ¿no? Que dicen que casi que 10 años no son nada, pero la verdad que al final dan para mucho, ¿no? El tango habla de 20, así que veremos dónde estáis de aquí a los próximos 10. Y justo hablábamos un poquito ahora de cómo ha crecido, ¿no? El capital humano de la empresa y eso al final viene de la mano directamente de la evolución de los productos y como no puede ser de otra forma de la cantidad de clientes que tenéis ahora mismo en el mercado. Mm. Así que, bueno, bienvenido Juanjo y un placer tenerte hoy aquí. Pues nada, gracias por la invitación. Y uno de los primeros puntos de los que quería hablar contigo, porque fue un poco la propuesta con la que salís al mercado allá por el Mm, 2015, es la evolución de la venta directa, ¿no? Al final creo que vuestro primer mm, producto estaba muy vinculado a poder conseguir la mayor conversión posible de venta directa en web, ujú. siempre para hoteles. Sí. De hecho, todos nuestros productos se centran en aumentar la venta directa. Lo que pasa es que lo hacen con diferentes técnicas, ¿no? El tema de la venta directa es que es una necesidad infinita por parte de los hoteleros. Nadie te dirá nunca que quiere menos reservas directas y que prefiere tenerlas en dos canales. Y por lo tanto, nunca se acaba la capacidad de innovar en producto y de transformar cosas que eran complejas en cosas sencillas para que los hoteleros sean capaces de vender más. Entonces, cuando tienes una necesidad infinita y además universal, porque no tiene un tema de localización, importa lo mismo en Barcelona que en Tailandia, pues te permite pensar a largo plazo y desarrollar productos bastante elaborados porque sabes que la capacidad de distribuirlos después y que le interesa a muchos hoteleros está claramente ahí. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros nacimos de esta pequeña idea de cómo ayudar a incrementar la conversión con algunas técnicas concretas y lo que hemos hecho es expandir muchísimo y ahora intentamos tratar múltiples temas, todos centrados en que crezca el canal directo. Ya sea porque personalizas la experiencia de compra, porque entiendes tus analíticas, porque das beneficios a tus clientes que antes que los demás no pueden tener, porque intentas encontrar canales nuevos de atraer gente al tráfico, o sea, de atraer personas a tu canal directo. Y lo que sí hemos visto, eso es por nuestra parte, lo que hemos visto por la parte de la industria es que los hoteleros cada vez son mejores haciendo esto. El, yo creo que hace 10 años, bueno, haremos 10 años en el que viene, ya se sabía que sería importante, lo que no estaba tan claro era cómo hacerlo. Y la evolución es a mejor claramente, y eso se ve porque la cuota de venta directa de prácticamente, te diría, el 99% de los hoteles del mundo es mayor cada año. Lo interesante es que esta batalla no es solo contra el canal third party típico que sería una OTA, ¿no? Sino que es con cualquier otro canal, porque las OTAs también crecen. Pues es como una tendencia en la que el digital crece mucho más, lo que crece es el offline, y por lo tanto, tanto OTAs como hoteles crecen mucho. Es un punto muy interesante el que dices, ¿no? Porque es cierto que si vemos en la situación en la que nos encontrábamos en el 15 y yo justo si pienso en dónde estaba yo en el Mm, 2015, sí es cierto que había un foco muy importante hacia, en este caso, reorganizar un poco los canales de distribución. Pero como tú dices, mm, también lo que hay es un cambio en los patrones, ¿no? De comportamiento al final del comprador, del viajero. Y claro. entonces eso es lo que tú muy bien reflejas, que creo que es muy importante. Es decir, todo crece, hay una inversión muy grande por parte del hotelero y una apuesta, ¿no? Por crecer el canal directo, pero que esto viene también con un cambio justo del tipo de cliente que nos visita. Es decir, al final hay que entenderlo, no, hay que mirarlo no desde un solo prisma, sino simplemente, sino desde varios, porque al Claro, final hay muchos cambios que se dan en esta claro. última década. Sí, y lo mejor que puedes hacer también es sumarte a una tendencia que ya existe. Entonces, si tus clientes compran más de una manera, pues lo que tienes que hacer es darle esa manera. Totalmente. Y aparte que es interesantísimo para mí cómo se ha ido, cómo se ha intentado, ¿no? Una, dirigir siempre en este caso al cliente, al cliente potencial, a la Mm, compra a través de web, a través de distintas mm, promociones y demás. Y luego a mí me gusta mucho vuestro primer producto porque era un poco como la guía, ¿no? Es decir, cómo navego yo en la página claro. web que para el que la crea le parece tremendamente intuitiva, pero el que llega, como está acostumbrado a veces a comprar a través de otros canales, no encuentra la misma experiencia, pero sí, si a través de una guía, ¿no? Podemos al Mm, final claro, influir, y la realidad es que sí lo hacíais. claro. Sí, sí. De hecho, hay una reflexión interesante y es que al final tu web directa no deja de ser tu canal de e-commerce de un producto totalmente offline, como es una estancia hotelera, que es imposible que esté más ligado al mundo real. En- los players puros de e-commerce llevan mucha ventaja en años en intentar optimizar esa experiencia online. Entonces, si tú entiendes a Amazon
o alguien que vende flores, o en nuestro mercado Booking, que no tienen que operar nada después, sino que lo que hacen es vender, claro que llevan años por delante. Y parte de lo que nosotros hacemos en THN es entender qué hacen, ver qué prácticas ya se saben que funcionan y construir productos que permitan que una cadena hotelera de cualquier tamaño sea capaz de aplicarlo a un coste infinitamente más bajo que si lo hiciera por otra alternativa. O sea que hay mucho aprendizaje de lo que hacen los demás en otros sectores que se puede aplicar al sector hotelería por ese gap de tiempo que lleva por detrás. Totalmente. Aparte, probablemente yo creo que el sector de la hotelería ha sido uno de los que ha sufrido un tsunami en los últimos 20 años tecnológicos, Claro, que ha sido una sí, sí, cosa que yo siempre digo, la verdad que es increíble que los hoteleros se levanten cada día con la ilusión de abrir, de gestionar, como tú dices bien, la sí, parte sí, offline, que es la que importa, pero al final estar al día de las últimas tendencias, implementarlas, claro, optimizarlas. En fin, sí, sí, sí. la resiliencia, ¿no? Ha sido la palabra de moda desde la pandemia. La realidad es que trabajamos en una industria que no Mm, hay un adjetivo que la sí, sí, describa mejor. totalmente. Hablando de esta conexión entre el offline y el online, hay una tendencia de la que bueno, se lleva hablando muchísimo tiempo, si bien es cierto que probablemente por temas de desarrollos tecnológicos la idea está, pero no hemos llegado a aterrizarla, ¿no? Como debería. Una es la venta por atributos, ¿no? Ujú, Que al final tú comentabas un poco, bueno, de que vosotros en este caso intentáis aplicar bueno, pues aplicar tendencias de las grandes del e-commerce, que es cierto ujú, que se venden por atributos otros productos que seguramente serían más fáciles que claro. una habitación de hotel, pero bueno, ¿cómo ves tú este camino hacia la venta por atributos? Yo creo que gran parte de esta tendencia ha sido creada por los proveedores y no tanto demandada por los clientes. Ujú. Y eso siempre es un poco peligroso, porque es lo contrario de lo que decía antes. En lugar de sumarte a una tendencia, estás intentando provocar una tendencia que te va mejor a ti, porque la gracia de la venta por atributos es aumentar el ADR final, Sí, porque sí, estás vendiendo cosas totalmente. de más valor. Y esto no... Hay un elemento interesante que es la personalización, porque al final, justo nosotros, nuestro producto principal es personalizar. En el fondo, la venta por atributos es personalizar. Es que yo, en lugar de venderte la misma habitación en todo el mundo, te venda a ti una diferente que al otro usuario que viene después. El tema es que te quiero cobrar más por ella, claro, no menos. Entonces hay un elemento de precio y un elemento de complejidad. Yo creo que una de las razones por las cuales no ha acabado de despegar es porque cuantas más tomas de decisión tiene que hacer el viajero, más difícil es que tome la decisión. Y por definición, cuando deconstruyes el funnel de venta y lo pones en más pasos, con más complejidad, más toma de decisiones, eso hace tu carga mental es mayor y por lo tanto la conversión es potencialmente menor. Yo creo que es una de las razones que no haya despegado del todo tanto, que la demanda por parte del usuario final no está tan clara y que hace el proceso más complejo cuando justamente la tendencia fundamental del mundo moderno es la simplicidad y no la complejidad. Totalmente, el one click checkout, ¿no? O sea, la magia Claro, de esto es que esto es lo cuando me contrario, he dado claro, cuenta y ya he comprado un producto que de hecho no quería, solo estaba mirando, pero casi que no, me he confundido. claro, Es un buen punto el que mencionas. Sí es cierto que, y esto lo hemos comentado en otros episodios anteriores, y ahora mismo pienso en uno que realizamos con Fernando Vives ujú, de Minor, y justo donde hablábamos que la realidad de la venta por atributos es que tal vez no sea aplicable a todos los establecimientos. Lo que dices tú es un claro, proceso de ventas al final más largo. Yo depende el sombrero que tenga en ese momento, si viajo por ocio o viajo por negocio, puedo tener unas necesidades diferentes y la elasticidad, en este caso, del precio también puede ser el tiempo que claro. yo vaya a dedicarle a hacer esa reserva final. La verdad que a Ujú, mí es un tema que me resulta muy interesante, pero este punto que tú comentas me parece tremendamente válido de al final claro. estamos. Sí, es cierto que vamos hacia la personalización, pero tal vez en el modo en el que se presenta, ¿no? Y de la forma en la que se presenta, al final Mm. tiene, bueno, pues tiene sus desafíos, ¿no? Correcto, sí, sí. Yo creo que se acabará encontrando un mínimo estándar, porque ese es el otro tema, ¿no? Los estándares hacen que la venta funcione mejor. Cuando tú ya sabes cómo comprar, compras más. Entonces, el hecho de que cada web sea diferente y te lo plantee todo diferente aumenta la carga mental y hace más difícil la conversión. De hecho, una de las cosas que nosotros hacemos es intentar unificar. Al final, un funnel de compra hotelero debería ser exactamente el mismo en cualquier web del mundo. No hay razones para que sea distinto. Porque hay uno que funciona mejor porque el cliente es el mismo. Da igual que reserves un hotel en Barcelona que en Bilbao, ¿no? Pero no es así, porque el mercado está muy fragmentado y cada uno se ha ido inventando un poco las soluciones. Entonces, yo creo que cuanto más avancemos en el tiempo, más descubriremos qué funciona y todos haremos lo mismo. Y es un proceso de discovery, de No, toma no, y daca hasta que totalmente. encuentras que funciona. Sí, sí, a ver, todo lo que se habla ahora mismo, ¿no? De los perfiles únicos que realmente no existían. Bueno, no existían. Sí existía la idea del perfil único del viajero, pero
sabemos que cuando llegamos a la práctica en los entornos había determinadas soluciones donde se duplicaban, con lo cual al final no podías hilar fino, porque aunque tuvieses muchísima información, no estaba limpia. Entonces, es algo, por ejemplo, que nosotros hemos trabajado mucho, de lo que hablamos mucho, de este perfil único del viajero que viaja contigo con sus preferencias, porque al final todo esto te va a ayudar en un inicio a personalizar y luego también a poder hacer una oferta más competitiva para Claro. quien te compra, ¿no? Al final. Pero bueno, como dices Ujú, tú, es un proceso largo y ujú. estamos en un camino, estamos en el camino En el todavía, camino, que, correcto. que no hemos llegado Sí, al sí, destino, sí, por decirlo de alguna forma. Y sí, sí. Juanjo, otro tema también que es del que se lleva hablando bastante tiempo, no tanto como yo creo la venta basada por atributos, pero sí es cierto que ha tenido un pico mayor en cuanto a que es algo de lo que se está hablando constantemente, que es la inteligencia artificial y en este caso Ujú, el impacto en nuestro sector, ¿no? En un sector ujú, que, si bien es cierto que intenta tener un equilibrio entre la parte online y la parte offline, sí es cierto que la parte más importante del servicio, el toque humano es muy importante, ujú, pero bueno. ¿Cómo ves tú el impacto de la inteligencia artificial en el sector ujú. del que nos ocupamos? Yo creo que diferenciaría mucho, como tú has hecho, entre la parte de experiencia en el propio hotel y todo lo demás, ¿no? Yo creo que en la experiencia en el propio hotel yo veo poco impacto a corto plazo. O sea, yo no creo que haya un escenario en el cual un robot va a hacer de recepción y va a ser mejor de lo que hay ahora. De hecho, me parecería muy poco probable. En cambio, hay muchos temas de... Básicamente porque ya lo han intentado Claro, y han fracasado en el intento, ¿no? O sea, es correcto, decir, una cosa es poder hacer el check-in, otra cosa es una recepción en sí con todo lo que la recepción significa. claro, claro. Yo creo que cuando hablas de operaciones hay mucho a mejorar, porque la persona ideal de recepción está haciendo cosas de valor añadido donde el hecho de que sea una persona que hable contigo y te entienda como cliente tiene valor, pero tiene bastante poco valor que se ponga a rellenar datos en el PMS a lo mejor. Ujú, Entonces, por ejemplo, que tú hagas el check-in automáticamente, en principio parece una buena idea porque no parece que haya nada negativo, pero el dar el salto de hacer el check-in automáticamente o más fácilmente a no necesito personas y hay un robot es que es un gap que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces yo creo ujú. que en operaciones hay muchas cosas a hacer, hay mucho en back office para mejorar también, no por nada, sino porque es cualquier compañía ahora mismo puede mejorar mucho sus operaciones, simplificarlas y abaratarlas gracias a usar inteligencia artificial. Y luego otro tema completamente distinto es de cara al cliente final y cosas que sean más, digamos, de venta y comerciales. Y ahí yo creo que sí que las experiencias se van a hacer un poco más interesantes e inteligentes y por lo tanto esa idea de yo soy capaz de enseñarte lo que tú quieres antes de que me lo digas va a ser mucho más fácil de ejecutar. Porque en el fondo, ligando con la idea anterior, si yo, o sea, que personalizar la oferta para ti es bueno, está claro, pero si te obligo a ti a tomar todas las decisiones, estoy dándote algo, pero a cambio haciendo lo más difícil. Si yo soy capaz de personalizar sin preguntarte, tengo lo bueno de los dos mundos. Entonces yo creo que el tema va un poco por aquí, ¿no? Y esta inteligencia artificial no es necesariamente solo la inteligencia la generativa, que es la que está de moda con Sí, ChatGPT. sí, sí, totalmente. Nosotros, por ejemplo, hacemos un montón de cosas con inteligencia artificial y data science y solo menos de un tercio de ellas son de cliente final. La mayoría son algoritmos como Machine Learning que hacen cosas por detrás, que el cliente al final no las ve, pero hace que lo que vea sea mejor, ¿no? Sí, Hay, no, hay mucho behind the scenes, ¿no? estoy totalmente de acuerdo, sobre todo en lo que es muchas veces el análisis de los datos, ¿no? Porque al final el cliente final lo que llega es a una plataforma donde recupera determinados datos para poder tomar decisiones, pero todo lo que tú dices, ¿no? Todo lo que pasa ahí en las Claro, cocinas, al final es porque yo siempre digo, nosotros aplicamos, por ejemplo, en Shiji Review Pro desde hace años que aplicamos inteligencia artificial generativa, no, pero por ejemplo, en todo lo que es nuestro análisis semántico, siempre ha claro, estado la inteligencia artificial claro. por detrás, porque era necesario para poder ofrecer ese servicio. Ujú, Y nada, sí, estoy de acuerdo contigo que al final probablemente lo que se llegue es a un equilibrio y yo creo que en este momento, pues como tú bien decías, la inteligencia artificial lo que nos puede ayudar es a automatizar determinados procesos y al ujú, final a hacer que el proceso de digestión, ¿no? de muchos datos sea claro, mucho más amigable de lo que podría ser sí. si no contáramos con ella. Pero sí es cierto que el factor humano es algo inherente a nuestro sector y bueno, ha habido buenos intentos de poder, ¿no? Ujú, Fue en el 2015, creo que fue el primer robot, el primer hotel robot del mundo, que al ujú. final, me encanta esa historia porque al final hicieron un ERE, echaron a la mitad de los robots y contrataron a humanos, me parece fantástica esa historia, siempre la Sí, suelo sí, sí. repetir, digo, oye, tenemos futuro afortunadamente todavía Sí, sí, sí. garantizado y en 10 años no han hecho ningún desarrollo tan sustancial, ¿no? Como para poder Mm, sustituirnos del todo, lo cual es sí, es sí, una sí. buena noticia.
Y sí, sí sí. es cierto que, bueno, que obviamente tendrá un impacto y se ayudará, y yo creo que tú lo que comentas del back office o de determinados procesos puntuales es donde Mm, seguramente veremos un impacto mayor. sí. Y una última cosa, Juanjo, porque me declaro totalmente una fan de los nombres de de los Mm, productos que tenéis. sí, sí, Y el verano del 2024 habéis lanzado uno que se llama Kit. Así que correcto. Sí, tiene sí. un sabor ochentero, ¿no? Probablemente. Lo tiene, ¿eh? Lo tiene un poco, sí, sí. Pues mira, Kit es un producto que de hecho es el producto donde quizá usamos más IA, ¿no? Porque es un producto que es básicamente un recepcionista virtual. Es un servicio de voz y de texto que es capaz de coger llamadas de clientes y ayudarles a hacer una reserva y a contestar cualquier tipo de preguntas sobre el hotel. Lo que haría la persona de recepción cuando cogía el teléfono. Te iba a decir lo que hacía Kit en su momento, pero no Claro, en la hotelería. claro. Lo interesante, por ejemplo, ligando con lo que mencionabas de las personas, es que lo que queremos es que haga las cosas que puede hacer mejor una máquina que la persona. De manera que la persona de recepción pueda dedicarse a aportar valor añadido al viajero que tiene delante. Y que por lo tanto no pierda tiempo en hacer cosas con alguien que te llama mientras tiene una cola en recepción delante, ¿no? Entonces lo vemos no como sustituto de un recepcionista, sino como un ayudante que cubre los picos de demanda, que está activo siempre cuando a lo mejor tú estás haciendo otra cosa o por la noche o por lo que sea. Y luego hay un tema también con la inteligencia artificial que es como una ventaja, eh, digamos, como unfair, ¿no? Y es que, claro, la IA habla cualquier idioma perfectamente Ujú. y no se cansa nunca y nunca se le olvida nada. Y eso, ninguna persona es así. Es imposible que a mí me pidas, claro, a mí me pones en recepción, llama a una persona de China, a una persona de Italia, y yo no puedo, venga, sí te contesto en tu idioma, mientras que la IA sí que lo puede hacer. Entonces, yo creo que no es solo un tema o sea, vamos a pasar muy rápido de pensar que la IA nos sirve para soluciones de ahorrarnos coste, pero en realidad son soluciones de añadir calidad. Ese es el paradigma clave. Y eso lo vamos a ver, yo creo, en los siguientes 24 meses. Sí, Lo vamos a estoy ver de como acuerdo. reducir personal y no es reducir personal, es dar mejor servicio a los clientes, probablemente con el mismo personal que tenías antes. Sí, estoy de acuerdo contigo porque ahora con este ejemplo que ponías, digo, es cierto, al final yo misma que empecé mi carrera trabajando en aeropuertos, digo, la verdad que el desgaste que tienes de energía a lo largo del día por toda la Claro. gente que pasa, con todas las preguntas a las que contestas, tu sonrisa de las recuerdo que empezaba a las De 6 de las la 9 de la mañana, mañana, no ¿no? era la misma que la de las 2 de la tarde, es decir, al final es Claro. cierto que la cafeína te ayuda a sobrellevar el día, pero sí es cierto Sí. que hay mucha tarea repetitiva, sobre todo información que sabes que vas a repetir constantemente, porque lo Repetidamente. hemos visto nosotros cuando hemos hecho análisis sobre preguntas repetitivas, ¿no? En clientes nuestros sabemos, por ejemplo, que un cliente nuestro que tiene más de 800 establecimientos, ellos habían detectado que el 90% de las preguntas, el 90% de las preguntas que les llegaban estaba vinculado a 18 cuestiones en concreto, con lo cual obviamente hay opciones para poder automatizar. Claro. Y lo que necesitas es esto, ¿no? Es decir, poder digerir esos datos, entender de qué puntos se tratan y saber que al final al equipo le vas a quitar muchísima carga repetitiva, donde en este caso no añade valor, por poder repetir, por poder dar respuesta a estas 18 preguntas que sabes que son el grueso. Y luego, obviamente, pues Correcto. preguntas donde serán mucho más específicas, se necesitará una persona Mm, X, pero luego la realidad, como bien dices tú, es que el trabajo no es solo contestar a ese grueso de las preguntas, mm, sino ir mucho más allá claro. y que permite ofrecer un servicio mucho más completo, ¿no? Sí, correcto. Y luego el otro tema aquí es que como la tecnología de IA ha mejorado de manera, te diría, exponencial en los últimos 12 meses. Y por eso estos productos ahora son factibles, antes no lo eran. Porque nada de esto es una idea original. Lo que pasa es que ahora se puede hacer a muy alta calidad y antes no. No, Y no, de sí, sí. hecho, ¿no? Quiero decir, en los call centers se utilizan, ¿no? O sea, Claro, hace muchísimo tiempo que ahora es mucho más agradable llegar a una respuesta que tenga sentido que claro, lo que era hace, pues como dices tú, 5 años. claro. Fíjate, este ejemplo de call center, los call centers han reconocido un poco tu voz desde hace un montón de tiempo. Mm. Y todos tenemos experiencias penosas de interacción con los call centers, ¿no? Tenemos, sí, Claro, sí. el salto de calidad a lo que hemos construido nosotros ahora, ese año no te lo imaginabas que pudiera ser factible. Y de hecho, lo interesante es que nosotros hemos construido este producto, por ejemplo, from the ground up, ¿no? Partiendo de cero, no partiendo de esquemas de los de call center de antes. Porque esta tecnología ha dejado obsoleta la tecnología anterior. Ya. Entonces, que lo cual también es un tema interesante, ¿no? Porque realmente
no puedes aprovechar prácticamente nada. Nosotros lo intentamos al principio y tuvimos que tirarlo porque era mucho peor apoyarte en los esquemas que había antes que empezar literalmente de cero. No Y sé yo si... creo que esto puede pasar a medida que algunas de las tecnologías se desarrollan más todavía, ¿no? Porque, por ejemplo, los temas que tienen que ver con elementos visuales todavía van bastante por detrás del texto, ¿no? Si tú generas fotos o generas vídeo, no es ni con mucho la misma calidad que generar un ChatGPT en texto. Pero es cuestión de tiempo. O sea, lo extraño de esto es que avanza muy rápido y luego la otra gran elemento muy interesante de la IA es que cada vez es más barato en lugar de más caro. En el mundo todo se hace caro con el tiempo. Es Y esto cierto. no, esto cada vez más barato. Y yo creo que nosotros, una vez que tenemos sesiones con hoteleros, estoy haciendo la pregunta de si usaría fuera gratis, ¿qué harías con ella? Porque va a ser gratis. Va a ser lo mismo que el teléfono o la luz, que tú no cuentas cuando tú lo usas y punto, ¿no? La Sí, IA que va a por ser así. ejemplo, iba a decir, el teléfono en la voz, ¿no? Cuando teníamos limitaciones de minutos, nos la pasábamos Claro, todas, ahora que tenemos minutos ilimitados, no llama nadie. claro, Es más, coger una llamada de claro. teléfono es como, ay, Dios mío, o sea, como que tienes que Sí, prepararte, sí, ¿no? sí, sí. Por ejemplo, nadie en su casa trabaja y decide, no, es que voy a apagar el ordenador para gastar menos electricidad. Nadie Ya. hace eso. Pues eso va a pasar con la IA también. Y va a pasar en un plazo de tiempo relativamente corto. Y eso va a desencadenar una creatividad brutal en todo el mundo de cómo usarlo en cosas muy normales del día a día y no en proyectos complejos. Yo creo que lo interesante de esta democratización que ha hecho ChatGPT es que nos hemos dado cuenta que se utiliza para cosas normales y corrientes del día a día que podemos hacer tú y yo. No para grandes proyectos con que viene una consultora y se pega 8 meses haciendo una inversión de cientos de miles de euros, que es todo lo contrario a eso. Bueno, es a veces perderle un poco el miedo, ¿no? Y como dices tú, Claro. al final acercarte y ver la tecnología como un facilitador de Ujú. tareas o cosas que a veces no se nos hubiera ocurrido antes, pero que la realidad es que con Claro. la tecnología que tenemos ahora mismo a disposición es factible. Sí, sí. Pues muy bien, Juanjo, muchísimas gracias por Un este ratito, placer. por esta conversación tan agradable donde hemos tocado tres temas que yo digo que son tres pilares bastante importantes, ¿no? Ujú. Del sector, que han sido un poco el tema de la venta directa, la venta por atributos, que Ujú. tal vez en un futuro podamos retomar este tema y ver en qué situación estamos. Sí. Veremos si Kit va a dar Ayuda. respuesta sobre esto, ¿no? Muy bien. Luego el impacto de la inteligencia artificial, que al final es el tema más candente del momento, ¿no? Llevamos como mínimo Sí, sí. 2 años con todo el tema de ChatGPT, entendiendo un poco Ujú. la inteligencia artificial generativa y cuál es el impacto que va a tener. Así que, bueno, repito el agradecimiento al tiempo que nos has dedicado y nada, a todos nuestros oyentes, esperar que os haya resultado interesante este nuevo episodio y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias. Gracias.